Buenos días, maestro Toledo Pedrosa. Buenos días. Le agradecemos mucho el que haya insistido en la convocatoria. Gracias. Agradecemos ello. Y bueno, comentarle que vamos a tener una entrevista de media hora, estamos programados para máximo media hora, en la cual vamos a tener 3 etapas. En cada una de ellas el maestro Ricardo Hernández va a hacerle mención de los tiempos. Si le comentas, por favor, los tiempos. Bienvenido, maestro. Gracias, buenos días. Como comentaba nuestro señor coordinador, la entrevista consta de 3 etapas. La primera de ellas vamos a evaluar lo que son habilidades. Va a tener un tiempo máximo de 9 minutos. Yo le voy, en total de la entrevista, y es un total de baterías que le voy a estar mencionando, cada una de ellas, cuánto tiempo le resta, máximo 10 segundos, ya para finalizar. La segunda etapa de la entrevista es la metodología denominada STAR, situación, trabajo, acción, resultado. Tiene un tiempo aproximado de 8 minutos, yo le voy a estar también mencionando cada uno de los tiempos ya cuando le va a finalizar, que son 10 segundos máximo que le va a faltar. Y la última etapa es una situación de caso, el cual va a tener un tiempo máximo de 8 minutos, también le voy a estar señalando cuándo vaya a finalizar el tiempo. Okay. Sin más, le cedo el uso de la voz a mis compañeros. Maestro, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta va orientada en el sentido de pedirle que nos indique cuáles son las competencias que usted cree que tiene que lo hacen apropiado para ocupar un puesto en el Comité de Participación Ciudadana. Ok, muy bien. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Es un honor estar aquí. Agradezco la oportunidad que se me está brindando. Y bueno, también reconocer el papel de ustedes, ya un poquito involucrado en la ley, pues bueno, lo hacen ahora sí que a manera de amor al arte, ¿verdad? Entonces, pues estamos en el mismo barco y eso se los reconozco también. Bueno, les comento rápidamente, una de mis competencias es, bueno, gracias a mis estudios académicos, tengo el perfil tanto cuantitativo como cualitativo para el análisis de la corrupción. Soy una persona analítica, disciplinada, responsable, y a lo largo de la mitad de mi vida prácticamente me he dedicado exclusivamente a estudiar precisamente el fenómeno de la corrupción. Yo soy licenciado en Economía, estudié la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde bueno, me dieron los elementos y las estrategias y la visión cuantitativa del análisis de políticas públicas. Posteriormente fui a estudiar una maestría a la Universidad de Guadalajara, a la UDG, maestría en gestión pública con especialidad en rendición de cuentas, en donde, contrariamente al perfil cuantitativo que se brinda en la licenciatura de Economía, fue un perfil más cualitativo, en donde tuve la oportunidad de, sobre todo, analizar la evaluación de políticas públicas, ciencias políticas, y específicamente en temas relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces, y actualmente, si lo podrán revisar en mi currículum, estoy precisamente estudiando un doctorado. El doctorado es en estudios socioculturales y precisamente una de mis, bueno, la tesis, ¿no?, principal es el análisis de la corrupción. Aquí estoy estudiando la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes. Entonces, si se podrán dar cuenta, pues bueno, esas son mis capacidades, mis habilidades, tengo el conocimiento académico. He trabajado también arduamente en las propuestas de políticas anticorrupción y bueno, también he logrado desarrollarme en ámbitos de investigación académica y sobre todo en áreas que tienen que ver con este tema. Muchas gracias. Sí, de nada. Maestro Toraya, muchas gracias otra Gracias vez por su participación, la verdad lo felicito. Gracias. Y en base a esas competencias que acaba de mencionar, ¿podría comentarnos algún caso, alguna experiencia en particular en la que haya tenido que echar mano de esas habilidades, competencias? Sí, claro. Bueno, a lo largo de mi vida, tanto académica como profesional, me he podido, ahora sí que realizar este tipo de actividades. Yo considero que una de las principales aptitudes o habilidades que debemos desarrollar y que yo he logrado desarrollar es el trabajo en equipo. Cuando yo empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, aquí en Aguascalientes, y en aquel momento me tocó coordinar una encuesta a nivel nacional. Entonces, era invaluable el trabajo en equipo, ¿no? Una de las aptitudes que he logrado desarrollar es precisamente
el conformar equipos, el coordinar equipos. En una primera instancia fue ser parte de un equipo, luego, pues gracias al desempeño, me tocó coordinar equipos, entonces un aspecto interesante cuando yo inicié mis labores profesionales fue precisamente esa integración de equipos en el INEGI. Y del lado académico, pues día con día es un elemento que yo uso, ¿no? El fomentar esta participación en los alumnos es fundamental para lograr el objetivo en las metas planteadas tanto de manera académica como en el ámbito profesional. Entonces, he tenido la oportunidad en todos los trabajos que me he desarrollado de coordinar sobre todo departamentos. Estuve 7 años en una universidad, primero como profesor de tiempo completo y luego como coordinador de un departamento académico en donde me tocaba coordinar 6 carreras. Y bueno, ahí desarrollé todas mis aptitudes, ¿no? Tanto de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, etcétera. Gracias. Maestro, ¿nos puede describir la naturaleza del puesto en el CPC y mencione 3 atribuciones del mismo puesto y qué lo hace idóneo para ello, tomando en cuenta la situación que le tocará cubrir si llegara a ser designado? Ok, muy bien. Bueno, en cuanto a la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, bueno, en el artículo 15 viene el objetivo fundamental, ¿no? del Comité de Participación Ciudadana, precisamente es coadyuvar para ser la vinculación entre las organizaciones sociales y académicas en el cumplimiento de los propósitos del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Entonces, yo considero que es fundamental la participación ciudadana, es una gran tarea que tenemos los ciudadanos y los que están participando directamente. En cuanto a las atribuciones o facultades, bueno, están especificadas en el artículo 10 no, esos son los integrantes, en el artículo 21 de la misma ley. Bueno, son varias, pero bueno, yo considero que una de las principales, ¿verdad?, es proponer al comité coordinador la emisión de recomendaciones a los organismos públicos, ¿no? Es una de las principales. Yo considero que esa es una atribución muy importante por parte del Comité de Participación Ciudadana. Otra más, pues es precisamente, y que tiene que ver mucho ahorita con lo que estoy realizando en mi investigación, pues proponer indicadores y metodologías para el análisis y medición del fenómeno de la corrupción, y bueno, sobre todo enfocado a la evaluación de políticas públicas eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que es otra atribución muy interesante. Otra más, pues es el registro, llevar un registro de los organismos sociales que quieran participar, y aunado a esto, pues bueno, esa es la parte esencial de las tareas, ¿no?, de un comisionado ciudadano, ¿no? Precisamente encontrar esa vinculación con la ciudadanía y que tenga realmente una participación dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy bien, gracias, maestro. Gracias. Maestro, se dice que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en el combate a la corrupción. ¿Podría explicar de manera práctica por qué y qué propondría para mejorar la transparencia en el estado de Aguascalientes? Ok, bueno, ahora sí que como estudioso del fenómeno de la corrupción, ¿verdad? El fenómeno de la corrupción pues es un monstruo, ¿no? Es un fenómeno muy grande. Apenas en el siglo pasado, en los años 90, es cuando a nivel internacional y ahora sí que personas que en algún momento trabajaron en el Banco Mundial crearon Transparencia Internacional. Indudablemente el primer indicador fundamental para que un gobierno sea menos corrupto es transparentarse, ¿no?, en sus recursos públicos. Es algo fundamental, que es muy diferente a la transparencia, que hay diferentes tipologías, a la rendición de cuentas, ¿verdad? Un elemento ya más elevado pues es precisamente, no nada más me digas cuánto gastaste, sino pues también dime en qué lo gastaste, por qué lo gastaste, qué impacto tuvo, etcétera, ¿no? En ese sentido, Transparencia Internacional, como lo mencionaba, inicia esta gran revolución de la lucha anticorrupción, ¿no? En nuestro país pues llega hasta el 2003 con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre todo en el sexenio de Fox, y de esta manera pues bueno, los estados, los municipios pues nos vemos ahora sí que en la necesidad de crear sistemas anticorrupción.
Yo sigo pensando que un elemento fundamental, y todavía a estas alturas, porque si vemos precisamente el indicador a nivel internacional, nuestro país sigue cayendo de acuerdo a Transparencia Internacional. Estamos en el lugar 138 de 180 países. ¿Qué propondría yo en materia de transparencia? Número uno, crear una sala de licitación, como lo está haciendo actualmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es una propuesta concreta que yo tengo. Todo organismo público que esté dentro de la ley forzado a mostrar sus recursos, se propone una creación de una sala de licitación, una sala en donde cualquier ciudadano pueda asistir y que sea videograbado en tiempo real, ¿no? Esta iniciativa, como les mencioné, está ejecutada por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y precisamente la próxima semana inician con estas actividades en donde pues, bueno, están invitados. A mí ya me incluyeron como observador autorizado y esa sería una primera propuesta interesante, ¿no? Para transparentar los recursos y que esta propuesta se vaya que se suba a entes de gobierno y organizaciones que manejen recursos públicos. Gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias por la participación en este importante proceso. ¿Nos podría indicar, por favor, qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce y nos puede compartir para cumplir con la atribución del CPC al respecto? Sí, precisamente como les mencionaba, cuando estudié la maestría en gestión pública, mi tesis en aquel momento en la Universidad de Guadalajara fue la evaluación de un programa de una política pública, ¿no? En este caso fue un programa que ellos llamaban microregiones, que ya no existe, pero bueno, en aquel entonces se implementaba en el gobierno del estado de Jalisco, que era básicamente atacar a los municipios más marginados, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aplicamos dos metodologías por parte de la maestría para evaluar las políticas públicas. Una, y que yo sigo utilizando, es la de marco lógico, es una metodología en la que se deja muy en claro el objetivo general, objetivos específicos, las metas, los responsables y los recursos que se van a aplicar en una política pública, ¿no? Y de esta manera yo voy jerarquizando mis prioridades y voy verificando los avances acerca de la política pública. Esa es una que me funcionó mucho, sobre todo en mis investigaciones de maestría. Y aunado a esta, pues una fundamental que es la que rige sobre todo los organismos públicos por manejar recursos públicos, que es el presupuesto basado en resultados, ¿no? Entonces, a la par, combinamos la metodología del marco lógico con el presupuesto basado en resultados, donde, bueno, tiene el principio sobre todo de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tantos recursos estoy utilizando para lograr mis metas y mis objetivos planteados por la política pública y qué tanto resultado real me están dando, ¿no? Esto con base pues, en indicadores que la misma metodología me va indicando. Okay. De acuerdo, gracias. Gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. ¿En qué forma considera importante y útil la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción? Bueno, es fundamental, ¿no? Y les menciono, los países actualmente, de acuerdo también al ranking de Transparencia Internacional, el país menos corrupto es Dinamarca a nivel internacional. Haciendo un análisis comparativo y viendo sus mejores prácticas, ¿verdad? Nos damos cuenta que, entre muchos otros factores, uno fundamental es precisamente la participación ciudadana. Una verdadera participación ciudadana, ¿no? El que nosotros como clientes ante el gobierno solicitemos y demandemos información y que nos rindan cuentas, ¿no? Entonces es fundamental en la columna vertebral del sistema anticorrupción, ¿no? Esa participación ciudadana y claro que esto dentro de un marco legal fuerte, rígido y que promueva esa participación ciudadana, ¿no? Yo creo que lo que estamos realizando actualmente aquí en México, en específico en el estado de Aguascalientes, pues es el primer gran aportación que se va a dar a esta participación ciudadana. ¿Y cómo lograría incluirla? Bueno, algo fundamental y que sí también hay que reconocerlo es que, bueno, si ahorita salimos y le preguntamos al ciudadano de a pie, oye, ¿qué opinas del CPC? Me va a decir, pues, ¿de qué estás hablando, verdad? Lo primero es difundir precisamente a este organismo. Lo primero es hacerle notar al ciudadano de a pie que existen ya mecanismos de participación ciudadana, en donde ellos pueden expresar sus sentimientos, sus inquietudes, sus demandas y que sean escuchados por el gobierno y dar seguimiento a esas peticiones, ¿no? Yo tengo una ventaja, he trabajado, voy a cumplir 15, 20 años dando clases en universidades, he dado clases prácticamente en todas las universidades
del Estado. Yo tengo un acercamiento directo con los jóvenes. De hecho, bueno, una de mis actividades extracurriculares es precisamente tener pláticas, participar en foros, en congresos, en donde se me ha brindado la oportunidad de hablar acerca de la corrupción y precisamente hablar del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Entonces, la manera pues, es difundirlo, utilizar convenios de colaboración con las universidades y también con las organizaciones empresariales, ¿no? Que nos apoyen también para difundir, primero que se conozca y luego difundir las actividades que podemos realizar. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Respecto a, bueno, primero agradecerle que Gracias. haya participado de nueva cuenta. Si usted resulta la persona que elijamos como miembro del CPC, ¿cuál sería su primera propuesta para promover esa participación ciudadana en el tema de la anticorrupción? Porque veo que por una parte su discurso habla de una cuestión fuerte, rígida, obligatoria, por una parte, y por otra parte habla de participación ciudadana. Me gustaría que nos definiera qué le propondría al CPC que hiciera de inmediato en cuanto usted tomara posesión. Bueno, lo primero, como les menciono, es que se conozca, ¿no? Primero que se conozca el organismo, difundir las actividades y la existencia del organismo en el Estado, utilizando ¿qué? Pues bueno, precisamente el vínculo con la academia, ¿no? Lo primero es el acercamiento que podamos tener precisamente con las universidades, aprovechar los convenios o si no, generar los convenios para poder acercarnos a la ciudadanía a través de estas instituciones y crear foros en donde se invite al ciudadano común y corriente para que conozca y participe en las propuestas anticorrupción, ¿no? Ya de una manera, digamos, un poco más sistematizada, pues bueno, también me gustaría proponer el desarrollo de una aplicación. Yo sé que se está trabajando por generar plataformas en las que se puedan solicitar información de manera directa. Sin embargo, bueno, si ustedes se meten a solicitar información, ¿verdad? Yo que lo hago mucho por mis investigaciones, pues resulta ser a veces transparencia burocratizante, ¿no? O sea, es complicado buscar información, los procesos son lentos. Y bueno, una propuesta concreta sería, pues bueno, generar una aplicación en la que sea muchísimo más amigable y la que concentre la mayor cantidad de información más amigable de los organismos públicos, ¿no? En donde no tengas que entrar a una página de internet, sino que tú ya la traigas en tu celular y de esta manera poder ingresar y solicitar la información de manera más directa. Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones públicas pues cumplen con el trámite de la transparencia nada más para que les pongan la palomita, ¿verdad? Y listo. Pero no hay una transparencia proactiva, ¿no? Una transparencia en la que el órgano nos dé más de lo que le exige la ley y de lo que los ciudadanos les están pidiendo, ¿no? Entonces, lo primero sería eso, un acercamiento a través de foros, de congresos, sobre todo utilizando los convenios con las universidades y también con los organismos empresariales, ¿no? Que es un elemento muy importante para configurar un acercamiento a la ciudadanía. Gracias por su respuesta. Gracias. Muy bien, maestro, doctorante, ¿verdad? Sí, soy maestro, todavía doctor no. Sí, estamos en el proceso. Esperemos. Muy interesante la tesis que hice su currículum que está desarrollando, que aquí lo acaba de corroborar. Pues, sí. Habrá que ver si luego publica los resultados en alguna buena revista para no, de hacerle hecho seguimiento. Sí, están cordialmente invitados. No te me falta año y medio, ¿verdad? Pero si gustan luego platicamos. Estoy encontrando cosas muy interesantes. Estoy analizando el proceso de licitación de las obras públicas del municipio de Aguascalientes. Entonces ya para encontrar los elementos en donde o las coyunturas en donde se presenta la corrupción, sobre todo el desvío de recursos. Entonces ya tuve la oportunidad de entrevistar tanto a constructores como a funcionarios que trabajan ahí directamente en la Secretaría. Bueno, cosas muy interesantes. Ahorita no es momento de quemar a nadie, ¿verdad? No, de hecho es una de las cuestiones que
que se plantean desde del análisis, ¿no? Es totalmente anónimo y es para fines totalmente académicos. Claro, sí, claro. Era Y una de broma. propuesta de Debe de políticas resultar anticorrupción. una innovación, ¿verdad? Que es lo que sería Sí. esa propuesta. De hecho, seguramente. independientemente de si me eligen o no, yo estoy muy en contacto con el CPC y en algún momento hasta presentar, ya cuando termine mi tesis, ¿verdad? La propuesta en Sí, forma, no, ¿no? de claro. la política anticorrupción. Muy bien. Bueno, pues la pregunta va a lo mejor ligada con ese posible resultado, ¿verdad? Si quedaras en el CPC, ¿cuál visualizas que sería tu mayor aportación al sistema estatal anticorrupción? Híjole, hay mucho por hacer, ¿no? Definitivamente, creo que somos los pioneros, ¿no? en este tipo de actividades. Lleva muy poco tiempo. A mí me gustaría que sobre todo el granito de arena, si es que soy elegido, pues que se conociera precisamente la actividad de este organismo. Y no nada más que se conozca, sino que realmente tener indicadores en donde se visualice que la participación ciudadana cada vez se va incrementando y se va incrementando, ¿no? Eso es algo fundamental. De nada nos sirve tener unas oficinas muy bonitas y equipamiento muy bonito, ¿verdad? Si no hay un impacto real en el aumento de las demandas ciudadanas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que precisamente se fomentara y que hubiera un indicador que midiera esa participación, ¿no? Y esas denuncias ante el organismo, ¿no? Otra muy importante pues, es precisamente la propuesta anticorrupción, ¿no? Hacer propuestas concretas, específicas, y dejarnos de discursos abstractos y subjetivos, ¿no? E ir atacando al punto medular este fenómeno que tanto nos perjudica, ¿no? en este país. Muchas gracias, perdón. Sí, gracias. Maestro, nuevamente bienvenido. Gracias. La siguiente etapa vamos a hablar sobre la metodología STAR. Esta metodología se establece que en su ámbito laboral o académico, en su experiencia, nos señale alguna situación, un evento o proyecto de desafío en el que se haya encontrado en algún momento. ¿Qué tarea, qué fue lo que estuvo realizando para poder solventar esta situación? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿Cuáles fueron las acciones y cuál fue el resultado? Mis compañeros les van a estar dando algunas preguntas al respecto sobre diversos, esto nos puede poner diversos ejemplos, Okay. y yo le voy a estar tomando el tiempo, recordándole por favor que sea lo más concreto posible, y le voy a estar señalando cuando ya le queden solamente 10 segundos. Ok, Gracias. Maestro, la primera pregunta, ¿en alguna ocasión en la que usted haya tenido que trabajar en equipo y que se haya presentado el problema de estar atrasado en las actividades y en los resultados, en los tiempos, que haya tenido que presionar a sus compañeros para trabajar más? Cuéntenos la situación, la tarea, las acciones y los resultados, por favor. Ok, bueno. Sí, ahora recuerdo cuando precisamente les comentaba que fui coordinador de una encuesta a nivel nacional en el INEGI. La encuesta se llamaba NSTIC, Encuesta Nacional de Trabajo, Ciencia y Capacitación. En aquel momento estábamos divididos por equipos, precisamente, ¿no? A mí me tocaba coordinar los avances en el análisis de los resultados de la encuesta. Teníamos dividida la República por regiones y entonces cada región había un equipo representando el análisis. Llegaba la información y teníamos que analizar los resultados de acuerdo a un plan ya establecido, ¿no? Entonces, lo que sí quiero que quede claro es que, bueno, algo fundamental e importantísimo para el seguimiento de un proyecto es que esté precisamente un cronograma y una metodología de seguimiento, ¿verdad? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, ya tenemos nuestro cronograma, nuestros objetivos, responsables, metas, y precisamente un equipo se empezó a retrasar en el análisis, en su tarea. ¿Qué fue lo que hicimos? En ese momento, inmediatamente cuando nos dimos cuenta que el indicador de cumplimiento de avances se iba retrasando, pues fue reunirnos inmediatamente con el equipo, ¿verdad? Y hacerle notar que no se estaba cumpliendo con la meta asignada y el tiempo, y que esto iba a tener repercusiones importantes porque era un trabajo a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tomamos? En ese momento cerramos filas, ayudamos al equipo a que cumpliera con su meta, y de esta manera pudimos sobresalir y brincar este obstáculo. Muchas gracias. Gracias.
Hola otra vez. Sí, hola. Dicen que solamente quien no actúa no se equivoca, ¿verdad? Yo creo que todos hemos cometido errores. Sí. Y quisiera que me platicaras un poquito de algún error que hayas cometido, trabajando en equipo, por supuesto, y qué fue lo que pasó y cómo lo resolviste. Ok. Sí, bueno, constantemente, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Constantemente estamos, ahora sí que expuestos a cometer errores, ¿verdad? Sí, ahorita recuerdo uno que fue así importante. Trabajé en una universidad. En esa universidad yo era el responsable de servicios escolares. En ese momento, como responsable de servicios escolares, mandábamos los paquetes a la SEP para que se tramitaran los títulos y cédulas de los alumnos que ya habían egresado. Estos paquetes los formábamos de paquetes de 50 en 50 hasta llegar, no sé, a 200 expedientes por paquete y los enviábamos a la Ciudad de México. Aquí la cuestión es que la SEP en ese entonces solamente nos agendaba 1 o 2 veces al año. Entonces, por error mío, un paquete lo olvidé se quedó olvidado en mi oficina, no se lo pasé al área correspondiente, ¿verdad? Se enviaron los paquetes, fueron recibidos en la Ciudad de México y al día siguiente que se recibieron nos mandaron la relación de los paquetes y nos decía faltante 1, ¿verdad? Entonces pues empezamos a revisar y resulta que yo por omisión, por error lo olvidé, ¿no? Entonces en ese momento inmediatamente pues bueno, fue informarle a mi superior jerárquico, que en ese momento pues era el rector, ¿verdad?, de la universidad, y le dije, oye, pasó esto. El problema era de que pues ya había pasado la cita y al siguiente agenda tendría que esperarnos mínimo otros 6 meses, ¿no? Entonces retrasaba algo realmente mucho tiempo para el trámite de la cédula. Entonces en ese momento hablé con el rector, cerramos filas, hablamos directamente a la SEP y nos recibieron al día siguiente con el paquete, ¿no? Pues, claro, asumiendo nuestra responsabilidad, ¿no?, de la omisión. Y bueno, se tomaron medidas para que ya nunca más volviera a pasar, ¿no? Se llevaba un registro de manera electrónica para que no nos volviera a suceder y efectivamente el tiempo que yo estuve ahí pues, ya no volvió a suceder. Gracias. Muy bien, maestro. Dentro de todas las experiencias profesionales vividas, platíquenos por favor, en caso de alguna donde haya tenido una diferencia o una causa donde tu líder se muestre molesto por alguna circunstancia específica. Ok. Sí, definitivamente. Yo creo que al igual que el caso anterior, ¿no? Somos seres humanos y no pensamos igual, y menos en una organización, en una empresa, cuando hay intercambio de puntos de vista. Aquí lo importante es siempre guardar el orden, el respeto, la ética, la moral ante la persona. Si va a haber diferencias, pues bueno, yo considero que sí, lo primero es siempre plantear ahora sí que el fundamento del por qué, dar una opinión fundamentada, pero siempre con la visión de solucionar el problema de manera cordial, de manera ética y sobre todo dentro del marco legal al cual estemos expuestos en ese momento, ¿no? Yo recuerdo también en alguna ocasión, en alguna universidad tuve una diferencia importante con mi jefe jerárquico en ese momento, en el que él me pedía realizar una actividad que no era legalmente aceptada. Me pedía que hiciera una actividad que dentro de la legalidad de la organización no era correcta. En ese momento yo, pues bueno, ¿qué fue lo que hice? Pues fue expresarle mi negativa con el fundamento y el marco legal correspondiente, ¿no? De decir, mira, eso no se puede hacer porque aquí está específicamente que no se puede hacer, ¿verdad? Siempre, pues bueno, con esa amplitud para su opinión, ¿no? y apertura para dar su punto de vista. En ese momento, pues bueno, se molestó mi jefe en aquel entonces. Posteriormente se calmó, digamos, platicamos y llegamos a un acuerdo alterno, pero que no violaba la legalidad de la institución en ese momento, ¿no? Entonces, yo considero que lo importante aquí es que siempre va a haber diferencias, pero pues, siempre encontrar la manera de disuadirlas y de negociar, siempre de manera cordial, humana y sobre todo dentro del marco de la ley. Gracias. Sí, gracias. Maestro, denos un ejemplo de una ocasión que haya tenido éxito al comunicarse con un miembro difícil del grupo o en una situación difícil en
en su grupo o en algún grupo en el que haya trabajado y que tenía liderazgo, y de cómo fue su experiencia con este miembro difícil que a veces altera todo el equipo y hay que mediar o hay que realizar ciertas cuestiones para no afectar al equipo. Al equipo. Sí, miren, es algo que, bueno, si hablo del lado académico, constantemente experimento, ¿verdad? Porque doy clases, entonces siempre va a haber en los salones de clase alumnos que sean muy comprometidos o alumnos que son un poco más complicados, ¿no? Pero bueno, así al igual que los alumnos también me tocó coordinar profesores, ¿no? Entonces, efectivamente, y muy relacionado con lo que ya mencioné, siempre va a haber actividades y siempre va a haber objetivos y metas que tendremos que cumplir en una organización, ¿verdad? Aquí lo más importante, y es una de las, lo vuelvo a repetir como lo mencioné al inicio, una de las habilidades y aptitudes que uno va desarrollando conforme se va enfrentando a este tipo de relaciones sociales, pues es precisamente el trabajo en equipo. En alguna universidad en la que trabajé me tocó coordinar a 20 maestros de tiempo completo y bueno, siempre estaba ahí el elemento del maestro que no contribuye, que es más bien de pensamientos negativos. Y lo que hicimos en su momento, mis anteriores jefes que me habían sucedido a mí en el cargo, pues lo hacían aparte, no tomaban importancia, más bien no quieren tener problemas con esa persona y dejaba que fluyera, pero pues bueno, siempre afectando el ambiente laboral, ¿no? Entonces yo lo que hice fue sentarme con él, ¿verdad? Platicar directamente de sus inquietudes, del por qué muchas veces no encontraba como sentido a su trabajo, motivarlo, ¿no? Escucharlo, motivarlo y ahora sí que dentro del plan de trabajo le dimos una posición importante en el desarrollo de sus actividades, lo que hizo que se sintiera comprometido. Y me di cuenta en ese momento que más bien lo que necesitaba ese profesor en ese momento era ser escuchado y sentirse parte del equipo y sentir que sus actividades eran sobresalientes y eran significativas para la organización, ¿no? Al principio fue difícil, pero gracias a dejar muy en claro las actividades, los objetivos, e involucrarlo, motivarlo y sobre todo tener muchísima comunicación con ese elemento del trabajo. Al final pues, cambió su actitud, obtuvimos resultados muy buenos y al día de hoy pues es uno de mis amigos, sí son amigo personal, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a otra etapa de la entrevista. La última etapa es exponerle, maestro, una situación o caso para intercambiar con usted impresiones y conocer el criterio que usted tiene al respecto y que derivado de ello alguno de mis compañeros podrá hacer alguna pregunta adicional. Usted ha mencionado que se ha dedicado al estudio de la corrupción, que actualmente trabaja para el municipio de Aguascalientes. Bueno, o trabajó... No, ¿no? mi investigación es en el municipio. Ok, sí, perdón. pero nunca he trabajado. Tiene algo que ver con el municipio, perdón. Okay, ¿sí? Sí. Y mi pregunta o situación que quiero compartir es, en la actualidad los medios de comunicación nos están invadiendo y salen noticias que establecen hechos como si fueran verdaderos. Hace poco salió una nota del municipio en el sentido de que la presidenta gastó 3 millones y cacho de dinero en roscas. Si usted en su tesis, ¿qué valor le daría a una nota de ese tipo como para establecer una relación de causa-efecto o de prueba y afirmación? Y la otra, si con esa nota sería suficiente para que usted como presidente del CPC hiciera una denuncia ante la Fiscalía, digo que ya vimos que hay un antecedente de una denuncia, entonces usted la haría y quiero saber su criterio respecto a los medios y si esas noticias, que nos llegan, es suficiente para presentar una denuncia y si usted la presentaría como CPC, presidente del CPC. Ok.
Muy bien, muy interesante. Definitivamente los medios de comunicación pues, es el cuarto poder, ¿no? Como algunos autores lo mencionan, ¿verdad? Parte del poder organizado, pues está el cuarto poder, ¿no? Y son ellos. Y actualmente con el desarrollo de las redes sociales, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, ahora resulta que todos son politólogos, economistas, ¿verdad? Y dan su opinión acerca de los fenómenos que suceden en el gobierno y en la sociedad. Definitivamente hay que ser muy prudentes y muy inteligentes a la hora de analizar este tipo de situaciones, ¿no? Siempre los medios de comunicación lo que quieren es captar la atención, los medios de comunicación lo que quieren es vender, digo en general, ¿verdad? Entonces, como miembro del organismo, y como menciona usted, incluso siendo presidente, pues sí, sobre todo la prudencia de esperar a que pase la efervescencia del momento y entonces hacer un análisis profundo del hecho, de lo que está mostrando, en este caso, un medio de comunicación. Indudablemente, eso también hay que reconocer, los medios de comunicación están cada vez más presionando a las actividades gubernamentales, pero no por eso tienen ahora sí que el juicio de valor de decir que está bien, que está mal, ¿no? La labor fundamental de nosotros es precisamente analizar el hecho, pero dentro del marco legal, ¿no? Si en esta ocasión se gastaron 3 millones en rosca de reyes, pues tendremos que ver si tiene su fundamento, si está aprobado en la ley de presupuestos, si se hizo una fiscalización, ¿verdad? Si hubo alguna decisión discrecional a la hora de tomar esa decisión, quién compró las roscas, ¿verdad? A través de qué procedimiento legal lo hicieron, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente no es guiarnos por el momento ni por la efervescencia pública, sino hacer un análisis profundo siempre dentro del marco legal, ¿no? ¿Y usted lo investigaría? Sí, claro, sí. Yo sí ¿Tiene facultades el CPC para hacer eso? Bueno, en cuanto a es interesante porque, bueno, sí, lo que sucedió en días pasados con Francisco Aguirre, ¿verdad?, que fue a levantar la denuncia, pues inmediatamente, pues bueno, a checar las facultades del CPC, ¿verdad? Y como tal no aparece que el presidente del CPC o el CPC levante una denuncia ante la Fiscalía, ¿verdad? En este caso la Fiscalía Anticorrupción. No aparece explícitamente en la ley. Más bien es al comité coordinador hay que emitirle una recomendación, ¿verdad? Y que el comité coordinador emita la recomendación a los organismos involucrados en el acto. Pero como tal, estuve revisando, pero no veo que sea facultad, ¿no?, como que del presidente del CPC, más bien fue una iniciativa interesante, ¿verdad?, en donde, bueno, pero así como tal no veo el fundamento jurídico. Claro, pues las leyes van evolucionando, ¿verdad?, pero sería un caso interesante para analizar, ¿no? Lo importante aquí es esa participación cada vez más fuerte, ¿no?, por parte de la ciudadanía y siendo el representante, pues bueno, también, ¿no?, a la par de la colaboración de los demás organismos, pero no considero que en este momento tenga la facultad. Me da gusto que aparte esté estudiando la corrupción, porque creo que se requieren muchos estudios y mucha gente como usted para que lleguemos a las entrañas. Gracias, y que sea valiente para manifestar públicamente todos los resultados a los que llegue. Muchas gracias. Sí, de hecho se los platico así rápido, ¿no? Mis contrapartes, tengo en mi tesis lectores en Perú, por ejemplo, y han sido perseguidos. Es lamentable decirlo, ¿verdad?, pero han sido perseguidos y tuvieron que abandonar su país. El fenómeno de la corrupción es un monstruo, ¿no? Es un monstruo de 1000 cabezas. Estamos ahí aportando nuestro granito de arena, ¿no?, para primero entenderla, ¿no? Me invitan a programas de radio, ¿no?, a dar mi punto de vista y entonces siempre tengo a mis compañeros que son fundamentalmente de gobierno, ¿no?, y me dicen, pero es que ya todos ya somos transparentes porque todos ya subieron su información. Eso es un elemento importante, pero la lucha va más allá, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estamos tratando de entenderla para hacer propuestas, aunque ya tenemos propuestas concretas, ¿no? Un estudio que no se aplica a la realidad. Ahí se queda. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues le agradecemos mucho, maestro, el que esté aquí con nosotros, el que haya atendido a la convocatoria. Y bueno, pues nada más resta decirle que pues, esté al pendiente de la página y le deseamos un buen día. Muchas gracias a todos, con permiso. Gracias, buen día.